Hola, muy buenas noches. Anoche se produjo una intensa confrontación en la plenaria del Senado, cuando parlamentarios del Centro Democrático y del partido FARC discutían un proyecto para que a futuro los delitos sexuales contra menores de edad no sean investigados por la JEP, sino por la justicia ordinaria. ¿En qué va ese proyecto? ¿Cuáles son sus reales beneficios? Hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta historia. Senador Fernando Nicolás Araujo, buenas noches y gracias por estar con nosotros en El Punto de Red Más. Giovanni, un gusto saludarte a ti, a todo tu equipo y por supuesto a todos los televidentes. Para mí es un gusto estar aquí. Senador, ¿en qué va este proyecto? ¿Qué le falta y cuáles son los beneficios? Pues este es un proyecto de acto legislativo, ya está en la segunda vuelta, y lo que propone este proyecto es que hacia el futuro los delitos contra los menores no sean delitos amnistiables, ni sean delitos que a los que se les pueda otorgar impunidad. Esta es una reforma a la Constitución y queremos que quede en la Constitución Política de Colombia esa protección especial a los niños, que aunque sean acuerdos de paz, y entendemos que en muchos casos los acuerdos de paz vienen acompañados de algún nivel de impunidad. Nosotros lo que estamos diciendo en este acto legislativo es: pero la impunidad no puede ser expedita, no puede ser hacia los delitos que se produzcan contra los menores. Nosotros no podemos darle ese mensaje a los grupos que hoy están en armas, a los grupos que hacia futuro podrían estar en un proceso de negociación. Nosotros no podemos de ninguna forma tolerar que existan delitos contra los menores. Senador, para la claridad de nuestros televidentes, ¿hoy qué dice la norma? ¿Hoy esos delitos contra los niños, delitos de abuso sexual dentro de un conflicto, son amnistiables? Hay varias normas que hacen parte del marco jurídico que tiene que ver con el tema de los delitos contra los menores. Por supuesto, la justicia ordinaria, el Código Penal, tiene penas severas contra quien cometa delitos contra menores de edad. Sin embargo, el acuerdo de paz que se firmó en La Habana, el acuerdo que firmó Santos con la FARC, es un acuerdo que produce impunidad para este tipo de delitos. Incluso cuando se tramitó la implementación de ese acuerdo en el Congreso, hubo consenso en hacer una modificación, y la modificación fue excluir esos delitos de los tratamientos transicionales o de la justicia transicional, y que esos delitos se les diera un tratamiento ordinario. En eso hubo un gran consenso en el Congreso de la República y esa reforma se logró introducir. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió declarar inexequible esa modificación que realizó el Congreso. Nosotros entendemos esa decisión, no la compartimos con la Corte Constitucional, pero la respetamos. Y por eso nosotros hemos dicho: listo, ya hacia el pasado eso no se puede corregir, ya digamos que eso es un hecho cumplido. Sin embargo, no queremos que ese precedente genere más violencia contra los menores hacia el futuro. Nosotros, que nos opusimos al Acuerdo de La Habana, que tuvimos reparos, que votamos no en el plebiscito para hacer ajustes, fue uno de los ajustes que propusimos. Ahora lo que queremos es que si se llegara a dar un acuerdo hacia el futuro con otros grupos, pues que esos acuerdos no impliquen un tratamiento diferencial para los delitos que se hayan cometido contra menores de edad. En eso queremos dejar absoluta claridad. La discusión se ha centrado en si se deja claro en este acto legislativo que para los acuerdos anteriores esa decisión o esta reforma no aplicaría. Nosotros pensamos que no hay que dejarlo explícito, porque la propia Constitución, en su artículo 29, indica que en los casos penales aplica el principio de favorabilidad. Y por lo tanto, pues sería más favorable las normas que hoy están vigentes para los acuerdos que fueron firmados con anterioridad, y por lo tanto esto no es necesario incluirlo en la Constitución. Pero sí pensamos que hacia el futuro y nunca más debe haber impunidad con los niños. Nos opusimos a ella, nos parece que fue un grave precedente, pero ya es un hecho cumplido, la Corte Constitucional se pronunció y queremos que este precedente no afecte hacia el futuro la Comisión de Delitos contra Menores. Hoy en Colombia es una discusión que está en el centro de la agenda, en el centro del debate, y por supuesto, pues en ese sentido,
queremos con este acto legislativo dejar absoluta claridad en ese sentido. Senador, en su opinión, ¿por qué cree que hay tanta reticencia de las FARC? Vimos anoche esa pelea en la que usted estuvo involucrado con miembros de ese partido que definitivamente dicen que no. ¿A qué se debe esa oposición? Giovanni, yo no le llamaría pelea a la participación mía. Ayer algunos congresistas del partido de la FARC que ya están aquí en el Congreso, que no han pagado por sus crímenes, que no han respondido por los daños que le cometieron a esta sociedad, no han reparado a las víctimas, ni siquiera acabaron el narcotráfico que prometieron acabar. Esas personas están aquí en el Congreso presentes y han dicho y dijeron ayer, pues, que ellos son partidarios de que quede explícita la norma que protege el acuerdo que ellos firmaron. Sin embargo, además lo hacen con un gran cinismo, con ataques sinuosos y además defendiendo unas posturas morales que no les atañe, que no les aplica, por una razón sencilla, porque ellos son responsables de delitos contra los menores. Y hemos tenido aquí la decisión política de mi parte, hombre, de cuando se presentan ese tipo de situaciones, donde los senadores de la FARC quieren dar cátedra moral, donde los senadores de manera sinuosa o de manera frentera quieren atacar a otros sectores políticos con mentiras y con falacias, nosotros les respondemos con la verdad. Y sencillamente lo que hacemos es reproducir su prontuario y hacer explícito cuáles son los delitos que cometieron por los cuales no han pagado un solo día, no han respondido a las víctimas ni las han reparado. Y eso como que les molestó mucho, porque la verdad duele, pero no dejaremos de decirla, porque mientras la FARC no reconozcan sus crímenes, no reparen a las víctimas y no paguen por ellos, aquí estaremos en el Congreso de la República recordando una responsabilidad que tenemos con la historia y que tenemos con las víctimas y que tenemos con los colombianos, y es que no podemos olvidar que estas personas cometieron esos crímenes y que por esos crímenes no han pagado. Y por eso nosotros conservamos ese prontuario aquí en nuestro folder y siempre estaremos dispuestos a repasarlo y recordarlo. Pero, senador, recordar ese prontuario tantas veces después de un acuerdo de paz no le hace daño a la misma reconciliación y al mismo proceso de paz que ya se firmó y que ya es un hecho. Si lo hiciéramos con rabia, Giovanni, de pronto sí, pero lo hacemos con sentido de responsabilidad histórica. Aquí no podemos dejar pasar y que la gente se naturalice con la presencia de terroristas en el Congreso sin que ni siquiera hayan pagado por sus crímenes. Incluso que vengan aquí a dictar cátedra moral. Nosotros entendemos que ya es un hecho cumplido la presencia de esos terroristas aquí. Seguimos insistiendo en que se reconozca la verdad y que paguen por sus crímenes, así sea con una reparación. Pero ni siquiera han reconocido la verdad. Nosotros nos corresponde mantener viva la memoria porque es nuestra responsabilidad con los colombianos y con las víctimas. Porque de lo contrario, lo que les interesa a ellos es transformar la realidad, transformar la verdad para ir escribiendo una historia en la que nos convierten en responsables a todos para poder de esa forma ocultar o maquillar los crímenes que cometieron durante 50 años, crímenes que hay que decir son de lesa humanidad y de la peor calaña, crímenes contra niñas, crímenes contra menores. No solamente está el reclutamiento, a muchos de esos niños los esclavizaban, a otros los violaron, a otros los aniquilaron, a otros los asesinaron porque si cuando los obligaban a abortar no abortaban, muchas de esas niñas eran sometidas a consejos de guerra. Hay más de 5.000 casos de delitos contra menores hoy en la justicia transicional, por la cual ni siquiera han pagado un solo día de cárcel. Yo creo que es hacer esto con sensatez, con tranquilidad y apelando siempre a la verdad y a los hechos objetivos, es una responsabilidad que tenemos con la historia y no vamos a renunciar a ella. Senador, entiendo perfectamente sus motivaciones para este proyecto que realmente es muy importante, pero ¿por qué insistir en llamarlos terroristas cuando están en el Congreso, ya no están en armas? Porque cometieron actos de terrorismo y no han pagado por ellos, no han mostrado arrepentimiento. Si ellos hubieran pagado por esos actos,
si ellos hubieran reparado a las víctimas, si ellos hubieran tenido una verdadera reparación con toda la sociedad. Uno podría decir, hombre, pasemos esa página, pero ellos la mantienen viva, porque ellos siempre han querido tratar de involucrar a toda la sociedad en responsables de unos crímenes que el resto de la sociedad nunca ha cometido. Giovanni, yo nunca en mi vida he empuñado un arma, yo nunca en mi vida he estado en la ilegalidad. Yo no soy ningún santo, yo no puedo decir que yo sea un santo, pero yo puedo decir que yo nunca he tratado de convertir a esta sociedad en una anarquía. Todo lo contrario, nosotros hemos defendido las instituciones, hemos defendido la democracia y nosotros tenemos todo el derecho a mantener viva la memoria. Y además no solamente es un derecho, yo creo que además es una responsabilidad con tantas víctimas que no han sido escuchadas. Porque hoy está aquí en el Congreso de la República una persona que cometió crímenes de ese tipo, que además muchos de esos crímenes en algunos casos no solamente tienen condenas. Aquí hay congresistas que tienen más de 420 años de condena, mientras que las víctimas están siendo invisibilizadas, tienen que hacer manifestaciones de todo tipo para ser escuchadas por la justicia transicional. ¿Por qué mientras aquí están los victimarios, las víctimas tienen que estar en otros escenarios? Yo creo que esta es una responsabilidad que tenemos con la historia, con las víctimas en Colombia y por supuesto también con una responsabilidad moral con nosotros mismos. Senador, hablemos de los tiempos. Estamos en el segundo debate, usted nos lo contaba. ¿Alcanzará el tiempo? ¿Podrá ir hasta legislatura? ¿Pasará a la siguiente? ¿O hay un serio riesgo de que esto de pronto se hunda por el camino? La verdad es que los tiempos son muy ajustados, Giovanni, pero a mí no me gusta hacer esas cuentas y esos pronósticos. Las cuentas hay que hacerlas para tratar siempre de avanzar, pero no soy capaz de hacer pronósticos. Yo espero que este proyecto pueda seguir su trámite y pueda convertirse en un acto legislativo y de esa forma podamos garantizar esta protección especial para los niños colombianos. Senador, en este proceso, ¿ustedes, su partido, está solo o hay otros partidos que los están acompañando? Pues la verdad es que es un proyecto que ya está en segunda vuelta, ha surtido su trámite, ya ha tenido el acompañamiento de muchas bancadas. Esperamos que este es un tema que nos una a todos, incluidos los partidos de oposición, incluida la FARC, porque si de verdad ellos quieren dar una muestra de arrepentimiento y de reparación a esta sociedad, lo que deben decir, hombre, es que estos son los mínimos estándares, siempre nos hablaron, tienen que haber unas líneas rojas, tienen que haber unos mecanismos donde uno dice estos son los límites, esto es lo fundamental, y si no, nosotros por lo menos no limitamos que de ninguna forma, en ningún acuerdo político, en ninguna negociación, se pueda negociar impunidad para los crímenes que se cometen contra menores. Yo creo que esta sociedad está en decadencia realmente. Nosotros tenemos que defender especialmente a los niños, que no los recluten, que no los violen, que no los obliguen a abortar a las que embarazan, que no las conviertan en esclavos sexuales, que no las involucren en estos esquemas de violencia. A nosotros nos duele cada niño que está en esta situación y lo decimos con la mayor franqueza. La gran mayoría de los miembros de esos grupos ilegales son niños a los que someten con mentiras o los someten a la fuerza. Yo digo que muchos de esos niños son reclutados a la fuerza y por lo tanto son víctimas de estos años de violencia. Yo estoy convencido y creo que esta es una reflexión que tenemos que hacer todos los colombianos. No puede ser que ese acuerdo de La Habana quedó escrito en piedra y no se puede hacer modificaciones. Aquí no se están planteando modificaciones en este acto legislativo, pero yo creo que el país y la democracia tiene que estar en constante análisis autocrítico para irse perfeccionando y nada puede estar absolutamente escrito en piedra. Por eso precisamente hay unos mecanismos de reforma a la Constitución y hay que respetar esos mecanismos institucionales, pero no quiere decir que las cosas no se puedan reformar y que los temas no se puedan hablar. Este Congreso es deliberante, precisamente aquí es donde se delibera, precisamente aquí es donde nos corresponde, de frente a los victimarios, con grandeza, decir las verdades y reparar la memoria histórica de este país. Él es Fernando Nicolás Araujo y está liderando este proyecto para que los delitos sexuales contra menores no sean investigados por la JEP, sino por la justicia ordinaria a futuro, en futuros procesos de paz. Senador, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos su punto de vista. Que tenga una feliz noche.
Giovanni, me da un gusto estar aquí en Red Más y por supuesto que muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial para todos. Me conecto con el set de Red Más Noticias. Ya nos vemos con Paula, con Mauricio, con Carlos Salas, con toda la información de Colombia y el mundo. Antes, las imágenes internacionales del día.